Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 3 días que definirán si el nuevo gobierno en Colombia continuará o no las negociaciones con el ELN. Pero el mensaje es uno y es muy claro. Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar los secuestrados de manera rápida y sin condiciones. Este viernes vence el plazo que fijó el presidente Iván Duque y hasta ahora la organización criminal no ha cumplido con su compromiso de liberar a 9 de los 19 secuestrados que mantiene ilegalmente en su poder. Hemos llegado a la conclusión que el gobierno no facilitará en el corto plazo un acuerdo sobre los protocolos para la liberación de los uniformados detenidos el 3 de agosto en el Chocó y el 8 en Arauca. El tiempo pasa y con ello aumentan los riesgos de un desenlace fatal. Familiares de los plagiados exigen la libertad de sus seres queridos de forma inmediata. Que por favor terminen los diálogos de paz y puedan dejar que los secuestrados lleguen sanos y salvos a sus hogares, que tanto ellos como nosotros queremos estar juntos. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, habla de lo que sucederá con las conversaciones con el ELN y los secuestrados que el grupo ilegal mantiene en su poder. Explica el actual estado de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y responde a las dudas que ha generado en el país la inexplicable desaparición de alias Iván Márquez, Romaña y El Paisa. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. En la incertidumbre total permanecen por lo menos 20 familias cuyos seres queridos fueron secuestrados por el ELN y que no han sido liberados por el grupo criminal. La noticia, el gobierno nacional ha mantenido firme su posición de que el ELN está obligado a liberarlos de manera rápida y sin ningún tipo de condicionamiento. Por su parte, esta organización ilegal, pese a que ha manifestado su voluntad de liberarlos, hasta ese momento no ha cumplido su palabra y ha culpado al gobierno por no aceptar condicionamientos tales como la presencia de una comitiva internacional en la eventual liberación. El punto clave de esta noticia: este viernes se cumple el plazo que fijó el presidente Iván Duque el día de su posesión para determinar si continúa o no con los diálogos de paz con el ELN. El tiempo corre y la liberación de todos los secuestrados y el cese de acciones criminales por parte de esta organización ilegal serán determinantes en la decisión que este viernes 7 de septiembre deberá tomar y comunicar al país, comunicar a Colombia, el nuevo mandatario. Nosotras las mamitas estamos esperándolos. Un mes de incertidumbre, un mes exigiendo la liberación de sus seres queridos. Por favor, presidente, hable con ellos y que tengan una pronta liberación por todos. El drama de Emma Montoya por el secuestro de su hijo, el subintendente de la policía Luis Carlos Torres, es el mismo que agobia a las familias de otros 2 policías, Wilber Rentería y Jemison Leandro Gómez, del soldado Jesús Alberto Ramírez y 2 civiles. Por eso pedimos al ELN que los liberen pronto, que están vivos pero no están en las condiciones que ellos quisieran, ni que nosotros tampoco como familiares deseamos para ellos. Todos 6 fueron secuestrados por miembros de la organización terrorista ELN cuando viajaban en bote por el río Arquía entre la vereda Vidrí y el municipio de Quibdó el pasado 2 de agosto. Hace 2 semanas y media, el Frente Occidental Omar Gómez del ELN publicó 2 fotografías como una prueba de supervivencia de los secuestrados. En una aparecen los 4 miembros de la fuerza pública y en otra el grupo completo con los 2 civiles. Días antes de conocerse las fotos, el ELN reveló unos audios también como prueba de supervivencia. Allí habla el cabecilla alias Uriel. Todavía no hay protocolo de liberación, entonces eso es cuestión de días. O sea, no va a ser hoy, no va a ser mañana.
En los audios aparecen vía radioteléfono mensajes de los secuestrados a petición de alias Uriel. Muy buenas tardes, el nombre mío es Jesús Alberto Ramírez Silva, soldado profesional. Pido ahí a todas las fuerzas militares, al comando que por favor colaboren para la liberación de nosotros, no nos compliquen más las cosas. Además de los 6 secuestrados en Chocó, el ELN mantiene en su poder a 3 soldados plagiados en el departamento de Arauca el pasado 8 de agosto. 15 días después del secuestro, la agrupación criminal dio a conocer un video editado como prueba de supervivencia. He recibido buen trato, un saludo para mis padres, para mis hermanos, que los quiero mucho. Orlando Yair Vega, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro fueron secuestrados mientras estaban de permiso en jurisdicción de la vereda Agua Viva en zona rural del municipio de Fortul. Los 3 estaban de civil y sin armamento. En medio de la zozobra por la suerte de estos secuestrados en manos del ELN, hay mensajes contradictorios desde la agrupación criminal. Primero, a través de este comunicado, la Dirección Nacional del ELN anunció que ante la negativa del gobierno, según el grupo terrorista, de facilitar a corto plazo un acuerdo sobre los protocolos para dejar en libertad a los cautivos, decidió realizar las liberaciones por su propia cuenta, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas. El tiempo pasa y con ello aumentan los riesgos de un desenlace fatal para la vida e integridad de los detenidos. El ELN no deja claro la fecha de la liberación, pero sí recordaron sus exigencias y acusaron a las fuerzas legítimas del Estado de la suerte que puedan correr los secuestrados. Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De otro lado, el cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN, alias Uriel, aseguró este martes que a corto plazo no hay condiciones para realizar las liberaciones. Pero no solo los 9 secuestrados de Chocó y Arauca son los únicos en poder del ELN. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en total unas 19 personas están secuestradas en la actualidad por la agrupación criminal. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Comisionado de Paz y responder la siguiente pregunta. A pocos días de finalizar los 30 días de evaluación del gobierno colombiano al proceso de paz con el ELN, ¿usted cree que este viernes el presidente Iván Duque debe tomar la decisión de continuar o no con estas conversaciones con el ELN? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en este momento en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Miguel Ceballos. Él es el Alto Comisionado para la Paz. Bienvenido al programa La Noche, comisionado. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los colombianos. Es esta la primera entrevista que usted nos concede como Alto Comisionado para la Paz de Colombia, en esta compleja tarea que usted va a cumplir en los próximos años en este país sudamericano. Alto Comisionado, veíamos esta nota de introducción en la que planteábamos quizás el problema más grande que existe alrededor de estas negociaciones, y es el que tiene que ver con los secuestros que continúa ejecutando el ELN. A juzgar por las últimas declaraciones de sus principales cabecillas, ¿usted cree que el ELN tiene voluntad de liberar a estos secuestrados antes del próximo viernes? Bueno, Jefferson, quisiera comenzar recordando las palabras del señor presidente Iván Duque, quien en su discurso de posesión, como usted lo recordará, dio un espacio de reflexión de 30 días para que no se terminara abruptamente una mesa de diálogos que venía funcionando durante los últimos 17 meses. Nosotros, Jefferson, esperábamos desde el Gobierno Nacional una respuesta distinta. Desafortunadamente, a menos de 24 horas después del anuncio del presidente, el ELN secuestró 3 soldados del Ejército Nacional, y eso nos pareció que no era la respuesta adecuada a una mano
que se tendió para la reflexión. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Segundo, ¿cuándo deben liberar o cuándo esperamos que liberen los secuestrados el ELN? Inmediatamente. Ha dicho el presidente Duque desde el inicio, desde cuando se conoció este secuestro, que la obligación para proteger la vida y la libertad de estas personas está en aquellos que los secuestraron. Yo escuchando las declaraciones que usted ahora presentaba al aire, en las cuales algunos voceros del ELN responsabilizan al Ejército Nacional, me parece que es un acto irresponsable, inoportuno y que aún estamos a tiempo de que el ELN recapacite y de que cambie esa actitud y libere a esas personas de manera inmediata. Alto comisionado, el ELN en esta comunicación que usted reseña ha dicho que tiene voluntad de liberarlos, pero responsabiliza a la fuerza pública de lo que pueda ocurrir en el momento en el que se dé esta liberación unilateral, si les llega a suceder algo a los secuestrados. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Mire, Jefferson, de los protocolos que habla el ELN, especialmente el comandante Uriel, y más tarde quisiera referirme a esa contradicción entre lo que dice un comandante de un frente regional y lo que dice la Dirección Nacional en La Habana. Un protocolo es algo muy elemental y no es la primera vez que en Colombia se hace. Voceros del Ministerio de Defensa han estado trabajando arduamente con representantes del ELN en la fijación de estos protocolos que básicamente se refieren a unas condiciones de espacio, de tiempo y de ubicación, es decir, de coordenadas, por supuesto bajo la coordinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien está dispuesto a esa liberación. Lo que pasa es que aquí el tema no son los protocolos. El ELN ha insistido tercamente en la imposición por parte de ellos de que haya garantes internacionales en esa liberación y eso no lo acepta el gobierno nacional. El señor presidente de la República ha dicho que su gobierno no negocia secuestros y el hecho de ponerse o empezar a discutir si debe haber garantes, si no debe haber garantes, eso le da un carácter distinto a una operación que debe ser netamente humanitaria y por tanto la gran responsabilidad en este momento la tiene el ELN porque ellos fueron quienes secuestraron a estos ciudadanos colombianos. Alto comisionado, y si el ELN decide realizar estas liberaciones en esta semana, ¿qué tipo de garantías da el gobierno colombiano? Si no va a existir ese acompañamiento internacional que exigieron los secuestradores, ¿qué tipo de mediadores van a estar presentes para que se den estas liberaciones muy posiblemente antes de este viernes? Jefferson, hay instituciones que fueron creadas por el mundo entero para garantizar este tipo de operaciones y la más importante es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahí ha estado siempre preparado y dispuesto este Comité Internacional de la Cruz Roja para facilitar precisamente esta operación humanitaria y la responsabilidad de la vida de estas personas la tiene quienes las secuestraron, insisto en eso. Quienes ponen en riesgo a estas personas no es el Ejército de la Patria. El Ejército de la Patria está siempre dispuesto a cuidar la vida y la integridad de todos los colombianos y en este momento transferirle la responsabilidad a un ejército que cumple con su deber me parece que no es correcto ni oportuno, insisto, y tampoco es justo. Señor Alto Comisionado, usted también me hablaba de esa dualidad de mensajes. ¿Por qué el gobierno ha podido percibir que hay comandantes que en Colombia o cabecillas del ELN tienen un mensaje y por el otro lado quienes están negociando, quienes han hecho parte de estas conversaciones hace ya 18 meses, tienen un mensaje completamente distinto? ¿No hay unidad de mando al interior del ELN? Pues mire, Jefferson, la cuenta de Twitter oficial del ELN, Paz, que es una cuenta en la cual ellos se manifiestan oficialmente, publicó muy temprano el día de hoy un comunicado que ustedes reseñaron al inicio del programa. En ese comunicado es claro el ELN en asumir la responsabilidad del operativo humanitario por parte de ellos y anunciarle al país que se va a dar la liberación bajo su responsabilidad. Después hubo declaraciones que ustedes también reseñan del alias Uriel, que es uno de los comandantes en la zona del Chocó donde fueron secuestrados
secuestradas las 6 primeras personas. Y ese mensaje es distinto, es contradictorio. Entonces es bien importante que en este momento en que estamos evaluando la posibilidad o no de continuar con una mesa de negociación, que la contraparte en esa mesa, la contraparte del gobierno en esa mesa, que en este caso es el ELN, lo mínimo que debe demostrar es coherencia en su mensaje. ¿Por qué? Porque será muy difícil sostener una mesa de negociaciones cuando usted no sabe si con quien habla tiene o no la unidad de mando o la autorización de toda una organización, porque de lo contrario sería muy difícil llegar a cualquier acuerdo. Alto comisionado, ¿esto quiere decir que si el ELN de aquí al viernes no libera a los secuestrados que tienen su poder, no hay conversaciones de paz con este grupo armado ilegal? En esto quiero ser muy preciso y retomar las palabras del señor presidente Iván Duque. Él dijo que su gobierno no negocia secuestros y si no negocia secuestros pide la liberación inmediata de todos los secuestrados que están en manos del ELN, y no solamente desde agosto de este año, Jefferson. Las listas que nos ha entregado el Gaula de la policía y los grupos UNACE, que son unidades contra el secuestro, nos hacen una reseña de 19 personas, es decir, las 9 secuestradas ahora en agosto, más 10 personas. Algunas de ellas, de acuerdo con la información que recibimos, están secuestradas desde el año 2002. Colombia no merece eso. Yo creo que este momento es el momento en el cual debe pasarse la página. Ya hay un proceso de paz en marcha con las FARC, y las FARC ha demostrado voluntad, y también nuestro gobierno. Creo que ya los colombianos están cansados de la violencia y están cansados del secuestro como una figura abominable, una figura en la cual se priva de la libertad a personas que merecen estar libres como todos los colombianos. Y precisamente las familias de esas personas que nunca debieron estar privadas de la libertad nos acompañan acá en los estudios del programa La Noche, señor Alto Comisionado. Voy a conversar con ellas unos minutos. Está la señora Emperatriz Obando Obando, ella es tía del soldado Juan Pablo Rojas Obando, quien fue secuestrado por el ELN en el departamento de Arauca el pasado 8 de agosto. Este soldado tiene solo 19 años y culmina el próximo mes de enero el servicio militar. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches. También quiero saludar a Jessica Gómez, es la hermana de Jemison Gómez, patrullero de la policía, secuestrado en Chocó el pasado 2 de agosto. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Señora Emperatriz, voy a comenzar con usted, que está acá con nosotros en nuestros estudios. ¿Cómo han sido estas semanas en su familia? Y se lo pregunto porque la familia del soldado Juan Pablo Rojas quizás nunca creyó que iba a ser víctima de un flagelo que ha sido noticia en los últimos años en Colombia, y en este momento esa mamá, esos hermanos, esa familia está siendo víctima de un secuestro por parte del ELN. Pues ha sido casi un mes de incertidumbre, muy tristes, esperándolo a ver qué pasa, si lo liberan, si no lo liberan. Pues mi hermana falleció hace 3 años, que es la mamá de Juan Pablo. Nosotros lo estamos representando. Y no, pues esperar a ver qué pautas da el gobierno para la liberación. ¿Quién es Juan Pablo? Juan Pablo es un muchacho de muy buenos sentimientos, es muy noble. Él nos mandaron una prueba de supervivencia y es triste. ¿Qué les dicen esa prueba de supervivencia a él? Pues no, pues le manda saludos a la familia, a todos, y que pues él no habla que está triste ni nada de eso, sino pues uno lo mira y le dijo el nombre y no más, no. ¿Él por qué decide estar en el ejército? ¿Lo hace por que el servicio militar es obligatorio en Colombia, o había algún tipo de gusto de él por la vida militar? No, él cumplió pues los 18 y él se quiso ir, que pues para tener después como una profesión más, a ver si se superaba o algo, pero vea las tragedias que tenemos ahorita. Una tragedia que está viviendo esta familia. Quiero ir a la ciudad de Cali. Señora Jessica, quiero preguntarle también lo mismo. ¿Quién era o quién es Jemison Gómez, este patrullero de la policía que en este momento está secuestrado y muy seguramente en los próximos días va a regresar a la libertad?
Jemison Leandro es mi hermano, es el menor de 4 hermanos y está recién graduado como patrullero de la Policía Nacional de Colombia. ¿Cuánto lleva él al interior de la policía, Jessica? Contando desde que pagó su servicio militar, lleva más o menos 3 años y medio en la policía. Cuando usted tenía la oportunidad de hablar con él, cuando estaba en libertad, ¿qué le manifestaba a su hermano sobre la situación de orden público que se vivía en esta zona donde él fue secuestrado? No, nunca manifestó nada sobre el orden público de allá. Jemison ingresó a hacer su carrera como patrullero por vocación, de verdad que ama demasiado su profesión y nunca le vio el lado malo, siempre hablaba bien de la profesión y cada que nos llamaba siempre tenía cosas buenas para contar, nunca cosas malas. Jessica, el ELN ha dicho que lo va a liberar. ¿Usted confía en la palabra del ELN? Queremos confiar, la verdad que es un poquito difícil porque nos ilusionamos a noticias que vemos, pero después llegan otros comunicados que dicen totalmente lo contrario y de verdad que es una situación bastante difícil. Hay demasiada tristeza e incertidumbre y queremos confiar, la verdad. Tenemos mucha fe en Dios y mucha fortaleza de que esto pronto va a terminar. Pero pues de ahí a que sea un hecho todavía falta. Señora Emperatriz, ¿usted tiene confianza en que el ELN realmente cumpla esta vez su palabra y los libere antes de este viernes? Pues los comunicados que han enviado, que ellos sí tienen voluntad. Ellos dicen que sí, que ellos los van a liberar, pero que no respondan por lo que pueda pasar. Que ellos sí, que el gobierno no se quiere acceder a lo que ellos digan. Y que sí, que los van a mandar como a la boca del lobo por allá. No se sabe cómo va a ser que no responden por la vida de ninguno. O sea, usted ese mensaje no la dejó tranquila. No, peor. ¿Qué le dice al gobierno nacional? Hoy nos acompaña el Alto Comisionado para la Paz, está acompañándonos desde la ciudad de Bogotá. Más adelante vamos a seguir dialogando con él, pero él las está escuchando también en este momento y como lo ha dicho desde el comienzo de esta entrevista, el interés que tiene el gobierno nacional en este momento es que todos los secuestrados regresen al seno de sus hogares. Pues yo le quiero decir al comisionado que por favor pues hable con el presidente y a ver que no sean tan duros ni nada de eso. Nosotros somos personas de bajos recursos, no tenemos plata, no tenemos nada para llevar ni nada, que por favor nos colaboren en la pronta liberación del muchacho, porque es que todos estamos muy mal, estamos terribles. ¿Qué le dice al ELN, doña Emperatriz? Que por favor que no les vayan a hacer nada a los muchachos y todo, que los entreguen, así como se los llevaron, que los entreguen. Usted tiene un afiche en sus manos, quisiera que nos lo mostrara. Es una tía que en este momento, a través de los micrófonos del programa La Noche, está expresando ese dolor que le ha causado el secuestro de su sobrino. Con ese cartel ella anda todos los días, desde el momento en el que fue secuestrado Juan Pablo, un joven de 19 años que en este momento está en poder del ELN y que esperamos muy posiblemente tener en libertad en los próximos días. Señora Emperatriz, ¿qué le dice la gente cuando la encuentra con este afiche? ¿Hay solidaridad de las personas? Sí, claro, la gente pues nos ha apoyado y que ojalá que Dios quiera que pues salgan adelante los muchachos y que no les vaya a pasar nada, que nos lo entreguen así como se lo llevaron. Jessica Gómez, usted, ¿qué le dice al gobierno nacional también que ha estado al frente de esta posibilidad de que se dé esta liberación? Le pedimos al gobierno y al Alto Comisionado de Paz que por favor negocie con el ELN y lleguen a un acuerdo lo más pronto posible para que nuestros familiares lleguen a casa sanos y salvos. Jessica, ¿y qué decirle a los secuestradores? En este momento finalmente es el ELN el que los privó de la libertad, lo hizo de manera ilegal y son ellos los que en últimas
tienen en sus manos la vida de ese hermano de Jamison, de este policía que fue privado de la libertad. Sí, que por favor al ELN que nos regrese a nuestros familiares lo más pronto posible, sanos y salvos, que por favor no les vayan a hacer daño y que los estamos esperando en casa, que por favor los liberen ya. Doña Jessica Gómez, hermana de Jamison Gómez, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Vamos a estar al tanto de su caso, por supuesto también de doña Emperatriz Obando, esperando la libertad de este soldado Juan Pablo Rojas Obando, que ya hace cerca de un mes fue privado de la libertad en el departamento de Arauca, exactamente el pasado 8 de agosto. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, antes de marcar una pausa comercial y seguir con otro tema que queremos dialogar con usted, me gustaría saber, ¿usted qué le puede decir a estas familias que hasta ahora no solamente lo escuchan en el set del programa La Noche, sino también que a través de nuestra señal están esperando que esos 19 secuestrados que están en poder del ELN realmente regresen a la libertad y se les dé una respuesta a esas familias? Jefferson, un saludo muy especial para la familia de Juan Pablo y la familia Jamison, pero también para la familia de los otros secuestrados que hay en Colombia. Recordemos que el ELN tiene 20 secuestrados en este momento y sus familias también deben estar sintiendo lo mismo que sienten las personas que nos acompañan hoy en el programa. Yo quiero dejar y le quiero responder a doña Emperatriz y a la familiar de Jamison algo muy claro. El presidente Iván Duque es el presidente de todos los colombianos y es el responsable de la vida, de la honra, de los bienes de todos los colombianos como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Y en ese sentido no duden en que este gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para facilitar esta entrega. Insisto en que los protocolos han sido propuestos, han sido acordados, pero el ELN insiste en exigir una condición que es absolutamente política. Por eso el presidente de la República ha respondido diciendo que él no está en la actitud y no puede hacerlo de secuestrar, de negociar la liberación de secuestrados. ¿Por qué? Porque el secuestro es un delito y es un delito abominable, es un delito que hace sufrir a las familias como hoy lo estamos viendo y por eso no debe seguirse cometiendo este delito en Colombia. No habrá paz en Colombia, no habrá mesa de negociación posible si las personas que están en esa mesa juegan con la libertad de los seres humanos. Por eso es tan dolorosa esta situación e insisto, el presidente Duque está poniendo todos los elementos, incluso el gobierno colombiano le ha propuesto al ELN que haya participación de la Defensoría del Pueblo, que es una institución estatal creada para estos fines, para proteger los derechos humanos de los colombianos, e incluso la Iglesia Católica como institución neutral. Está en manos realmente del ELN dejar de ser tan obstinados en sus condiciones por imponer una posición política, especialmente en una circunstancia tan delicada como es esta de la evaluación de la mesa de negociación, en la cual el gobierno nacional tendió una mano y quiso crear un espacio de reflexión, pero ese espacio de reflexión no fue acogido por el ELN. Señor Alto Comisionado para la Paz, voy a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos pasando a un segundo tema, es el que tiene que ver con el estado actual que enfrenta la implementación de ese acuerdo de paz que firmó el anterior gobierno con las FARC. En este momento hay un hecho trascendental y es que 3 de sus principales líderes, de sus principales cabecillas, en este momento están completamente desaparecidos. Nadie sabe qué pasó con ellos. Se trata de alias Romaña, alias Iván Márquez y alias El Paisa, quienes dejaron sus esquemas de seguridad y en este momento es completamente incierto si continúan con el acuerdo de paz o si por el contrario tomaron la decisión de apartarse de lo que pactaron en La Habana, Cuba. Esto será cuando regresemos de comerciales. Vamos a una pausa y ya volvemos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche.
Los vimos firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Los vimos en las zonas veredales en pleno proceso de reincorporación a la vida civil. Los vimos mantener sus siglas, pero ya no como guerrilla, sino como partido político. Les otorgaron 10 curules en el Congreso. E incluso con el nuevo gobierno vimos a su antes cabecilla, ahora máximo jefe, ingresando a la Casa de Nariño. Pero esos momentos son solo de una parte de la moneda. La otra está en quienes abandonaron sus esquemas y de quienes no se tiene rastro. El último, Henry Castellanos, alias Romaña. Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó la noticia. Señaló que el excomandante del Frente 23 de la antigua guerrilla de las FARC no hizo una petición formal en la que manifestara su deseo de desistir de los escoltas que le prestaban seguridad. El protegido les dio la orden en la madrugada que se dirigiera en su totalidad hacia la ciudad de Bogotá. En este momento el esquema viene viajando hacia Bogotá sin el protegido. Sin embargo, no hay ningún desistimiento por escrito por parte de Romaña de su esquema de protección, tal y como lo hizo en su momento y el país. La vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que el máximo ente acusador tiene contactos con el exguerrillero Henry Castellanos, pero que no sabe dónde está. No tenemos certeza sobre las versiones que hay del paradero de Romaña. No puedo confirmarles que la información sea cierta en este momento. Sin embargo, las coordenadas de Romaña no son las únicas que inquietan a varios sectores de la sociedad. Otros alfiles de la antigua guerrilla de las FARC, que hicieron parte del proceso de paz, también renunciaron a sus esquemas de protección y se desconoce su paradero. Es el caso de alias Iván Márquez, jefe negociador en los diálogos de paz, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, uno de los hombres con mayor dossier criminal de la exguerrilla de las FARC. Por estudio, otros por temas de seguridad, otros por problemas de salud, pero hay más de 80 integrantes de los 111. Estamos en una entrevista con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Señor Alto Comisionado, ¿para usted es grave o es completamente normal que estos 3 integrantes de las FARC hayan desaparecido sin dejar ningún rastro? Jefferson, no puede ser normal lo que está sucediendo, especialmente cuando estamos en un momento en el que se inicia este nuevo gobierno que ha manifestado no solamente con palabras, sino con hechos concretos que va a darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno anterior. Por eso pienso que es muy preocupante lo que está pasando, que Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña y otras personas que han devuelto sus esquemas de seguridad en este momento no le hayan informado ni a las propias FARC ni al país dónde están. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran responsabilidad. Fíjese usted que en su reseña mencionaba que Iván Márquez fue jefe negociador de las FARC en el proceso de paz y él fue una de las personas que diseñó toda esta estructura institucional que incluye la Justicia Especial para la Paz y también incluye las garantías de seguridad para la protección de aquellos que han confiado en la paz y que por supuesto han manifestado su voluntad de cumplir los acuerdos. Yo creo que es un muy mal mensaje el que se está dando, sobre todo para aquellos miembros de las FARC que sí están cumpliendo. Señor Alto Comisionado, ¿en qué momento las fuerzas militares o policiales podrían llegar a capturar a estos 3 integrantes de las FARC? Mire, Jefferson, esa es una pregunta muy importante. Estas 3 personas ya están llevando adelante, o se les está llevando mejor adelante, una serie de procesos en el seno de la Justicia Especial para la Paz. Por eso, lo más importante en este momento es que ellos se presenten, que ellos comparezcan ante la Justicia Especial para la Paz, donde se están adelantando procesos. De no hacerlo, esa Justicia Especial para la Paz tiene todos los mecanismos para hacerlos comparecer, y si ellos no lo hacen, obviamente estarían en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque estarían cometiendo, por supuesto, un delito al no obedecer a una autoridad judicial, y eso los sacaría de los beneficios a los que ellos
están, digamos, o de los que los benefician en este momento en el contexto del proceso de paz. ¿Qué información tiene el gobierno sobre el paradero de ellos? Se habló en algún momento que Iván Márquez estaría en territorio venezolano, una información que no fue confirmada, pero que en algún momento circuló la semana pasada a través de los medios de comunicación. En el caso de Romaña y en el caso de alias El Paisa, ¿tiene el gobierno algún indicio de la zona donde se encuentran? Bueno, Jefferson, hay que recordar que la Unidad Nacional de Protección hace parte del Gobierno Nacional y hace parte, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. La primera noticia que recibe el país de la presencia desconocida de estas 3 personas la recibe de órganos oficiales del Estado, en este caso la Unidad Nacional de Protección. De ahí en adelante estas personas, para que lo entiendan los televidentes, se separan de sus esquemas de seguridad, porque obviamente esos esquemas de seguridad hacen parte de la estructura del Estado y están en obligación de estar informando acerca de sus protegidos. Entonces, el paradero en este momento está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, pero hay que decir que hasta que no haya una acción de, bien sea de la Justicia Especial para la Paz o de la Fiscalía General de la Nación, para identificar a estas personas y conducirlas o hacerlas comparecer ante una autoridad judicial, por supuesto que estas personas, de acuerdo con lo que pactó el anterior gobierno, se mueven libremente por el territorio hasta que una autoridad judicial no disponga lo contrario. Señor Alto Comisionado, ¿tiene información el gobierno de cuántos integrantes de FARC han tomado en este momento la misma decisión de apartarse de sus esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, de abandonar estas zonas transitorias donde la mayoría de ellos están en este momento? En este momento, Jefferson, hay claridad sobre 4 personas, las que ustedes han mencionado, que es el caso de Iván Márquez, el caso de alias El Paisa, el caso de alias Romaña y el caso de alias Aldinever, o también alias El Zarco. De esas 4 personas no se tiene conocimiento ya en un número de días que hacen pensar que no quieren ser identificadas en el lugar de su ubicación, y hay otras personas que se han movido de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son estos espacios creados por el Acuerdo de Paz, pero que no hay certeza de si ellos realmente quieren esconder o no su localización. En ese sentido, le puedo confirmar de estas 4 personas que le mencioné. Alto Comisionado, antes de irme con la lectura de los mensajes de Twitter que están llegando en este momento a través de nuestras cuentas de esta red social, del programa La Noche, de los periodistas que hacen parte de este programa, hay otro tema que tiene que ver con las disidencias. ¿Qué información tiene usted, señor Alto Comisionado, en estas primeras semanas que usted ha estado en este cargo, sobre el fortalecimiento de estas disidencias de las FARC? ¿Cuántos hombres tendrían en este momento y hasta dónde cree usted que se están nutriendo de guerrilleros que en algún momento quisieron hacer parte de este acuerdo, pero luego tomaron la decisión de apartarse de él? Jefferson, yo le agradezco esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de visitar 3 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Uno en el Guaviare, otro en el departamento de Antioquia, en Llano Grande, y otro en Pondores, en La Guajira. Lo que pude encontrar ahí es que las personas que están en esos espacios territoriales tienen voluntad de paz. Esas personas están confiando en un proceso, están confiando en las autoridades militares y de policía que las están protegiendo. Hay niños ahí, hay familias, hay personas que tienen la vocación y la voluntad de respetar el acuerdo que se firmó y de ser consecuentes con ese acuerdo, y eso es lo primero que yo quiero rescatar. Y yo no quisiera juntar la idea de que esos sitios están siendo utilizados para de ahí llevarse las personas a las disidencias, porque yo veo que hay una muy buena voluntad. Por otro lado,
es muy importante notar que hay muchos factores que desafortunadamente nos dejó el gobierno anterior que son generadores de violencia. Hay unos grandes grupos armados organizados llamados GAOs por parte del ejército. Estos grupos organizados son puramente grupos de delincuencia común, grupos que están dedicados al narcotráfico y que por supuesto generan un gran desorden en las zonas donde hay cultivos ilícitos, y yo quiero recalcar eso. No es posible entender lo que está pasando con esos grupos y con lo que está pasando, con lo que usted me pregunta de las llamadas disidencias, sin mencionar el tema del narcotráfico. Ahí es donde está el problema de Colombia, ahí es donde está el combustible que alimenta todas las violencias, todos los dolores y todos los crímenes que hay en este país. Mientras haya este mar de cocaína, o de, digamos, de pasta, de coca y de siembras de coca para generar la cocaína, habrá una gran inestabilidad en esas regiones. Siempre habrá la tentación de aquellas personas que quisieran en un momento dado hacer parte de un proceso de paz, de enriquecerse rápidamente, de buscar el dinero fácil y de buscando ese dinero fácil generar gran violencia en el país. Sobre ese punto, alto comisionado, estaremos hablando en el tercer bloque, dice que tiene que ver con esos integrantes de FARC que, por un lado, hay unos que continuaron apoyando y respetando las reglas del acuerdo de paz, pero por el otro, los que continuaron delinquiendo. Muchos de ellos siguieron con el negocio que representa los cultivos ilícitos, que como usted bien lo indica, han aumentado en el último año en Colombia. Voy a marcar una pausa, alto comisionado para la paz. Ya regreso con usted nuevamente a la ciudad de Bogotá. Quiero leer antes algunas de las opiniones que nos están planteando nuestros televidentes, que hasta ahora utilizan el hashtag numeral La Noche Comisionado de Paz. La pregunta que les hemos hecho es si están de acuerdo o no con que el gobierno colombiano continúe con el proceso de paz con el ELN. Opiniones de nuestros televidentes. En este momento Francisco nos dice lo siguiente. Francisco Natera opina: hay que hacer un alto para consolidar la paz. Uno más, este es de Joana. Ella dice: así no nos gusta dialogar ni perdonar todo el daño que ha causado al país y a los ciudadanos este grupo del ELN, preferimos sentarnos a dialogar y acabar con esta guerra. Paul Rincón afirma lo siguiente: pienso que la guerra hay que acabarla. Continuarán las conversaciones si los del ELN aceptan los términos y dejan de secuestrar, realizar atentados, etc. Opinión de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. El pasado 15 de agosto, la Corte Constitucional dio luz verde a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. De fondo, el Alto Tribunal hizo una serie de precisiones. Tumbó las nuevas inhabilidades para magistrados de la JEP, inhabilidades que habían sido aprobadas en el Congreso. Decidió que era ajustado a la Constitución la prohibición de extraditar a exintegrantes de las FARC que se acojan a la JEP, priorizando los derechos de las víctimas. Hizo ajustes importantes sobre la participación en política de quienes se sometan a esta jurisdicción. Digamos, y sobre todo esos temas, la Corte hizo intervenciones. Pero sin duda, uno de los puntos más polémicos de este fallo es el tratamiento legal que tendrán los delitos sexuales que fueron cometidos contra los menores de edad en el marco del conflicto armado en Colombia. En su examen legal, el Alto Tribunal consideró inconstitucional que responsables de estas violaciones tuvieran que responder ante la justicia ordinaria. La Corte no entró a revisar el fondo del tema, sencillamente determinó que el Congreso de la República no tenía competencia para entrar a establecer sanciones distintas a las que están establecidas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017. No podemos bajo ninguna circunstancia ni atenuar, ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños. Además, en una carta, el fiscal general Néstor Humberto Martínez se declaró preocupado por 5 puntos del fallo de la Corte sobre la ley reglamentaria de la Justicia Especial.
El principal aspecto que mencionó fueron las condiciones a la captura con fines de extradición en caso de exguerrilleros de las FARC. En tales eventos, la Fiscalía carecería de competencia hasta que la JEP decida caso por caso si la otorga a la jurisdicción ordinaria. El fiscal cuestionó el artículo que deja en la JEP los procesos por narcotráfico como delito de ejecución continuada. Dijo que esto va en contravía de la lucha antidrogas. Se abre la posibilidad de que autoridades distintas al fiscal general de la Nación dispongan de la libertad del capturado con fines de extradición, pese a que la propia Corte Constitucional, en decisión de sala plena del 27 de junio de 2018, sostuvo que durante el trámite de la extradición, esta es una competencia privativa del fiscal general de la Nación. Señor Alto Comisionado para la Paz, yo quiero conocer su opinión sobre esta sentencia, sobre este fallo de la Corte Constitucional. Tenemos poco tiempo, pero quiero hablarle, o mejor preguntarle sobre dos puntos en específico. El primero tiene que ver con la posibilidad entonces, a juzgar por esta sentencia, lo que se conoce de este fallo de la Corte Constitucional, de que integrantes de las FARC que se aparten del acuerdo y decidan seguir delinquiendo en actividades relacionadas con narcotráfico, ¿van a continuar entonces bajo el manto de la Jurisdicción Especial para la Paz y no de la Fiscalía, como lo había dicho la Corte Constitucional en un fallo anterior? Jefferson, muy importante entender que los fallos de la Corte Constitucional y de la rama judicial se deben acatar. Dicho esto, es muy importante también dimensionar esa decisión y recordarle a los colombianos que si bien la Justicia Especial para la Paz está facultada para definir la fecha en la cual se comete un determinado delito, ¿para qué? Para mirar si se le aplican o no los beneficios del acuerdo de paz. Es decir, que si se comete después de firmado el acuerdo, entrarán a la justicia ordinaria o no. En ese sentido, lo que preocupa al señor fiscal del comunicado de la sentencia, porque hasta ahora no ha salido la sentencia como tal, le asiste razón al señor fiscal en preocuparse por un motivo, y es que la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de hacer efectivas las solicitudes por extradición que lleguen de otros países, y en ese sentido es bien importante que cuando conozcamos la sentencia la Corte sea absolutamente clara en esa facultad que tiene el fiscal, porque una cosa es la deliberación y la decisión que deba tomar la Justicia Especial para la Paz sobre el momento en que se comete un delito, y otra cosa es la privación de la libertad de manera preventiva de la persona que está siendo acusada de ese delito. Y otro tema importantísimo, Jefferson, quien es el juez natural para decidir en Colombia si se extradita o no a una persona es la Corte Suprema de Justicia, y eso no ha sido tocado. Entonces también hay que tomarlo con tranquilidad y entender que es la Corte Suprema de Justicia la que debe conceptuar si el presidente de la República tiene o no la posibilidad de extraditar o no a alguien. Señor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, el tiempo se me ha agotado. Quiero hacerle una última pregunta, y es lo más importante de las últimas horas, y es frente a la decisión que tendrá que tomar el presidente Iván Duque este viernes. Y vuelvo al tema del ELN. ¿Bajo qué condiciones específicas van a continuar o no los diálogos con este grupo criminal? ¿Va a exigir el gobierno el cese de cualquier acción criminal? ¿Únicamente con la liberación de los secuestrados será suficiente? ¿Cuáles serán las condiciones para que el presidente tome esa decisión de continuar con esa mesa de diálogos en La Habana, Cuba? Jefferson, yo quiero enviarle un mensaje a través de sus cámaras al ELN. Aún estamos a tiempo. Aún está la oportunidad para que se muestre voluntad de paz, para que se muestre una buena intención, para que muy pronto lleguen estas personas secuestradas a sus hogares. El contenido de la evaluación es exclusiva facultad del señor presidente de la República. Lo que le puedo asegurar a los colombianos es que se ha hecho una evaluación seria, prudente y completa, como lo anunció el señor presidente,
y uno de los factores que se están valorando precisamente son estos de cesar toda actividad criminal. Colombia va a llegar a sus 200 años de historia republicana en el bicentenario del año entrante y merece en esos 200 años que cese la violencia y el crimen. Alto comisionado, pero esas conversaciones en caso de continuar ¿serían en La Habana, Cuba? ¿Seguirían en ese mismo escenario o contempla el gobierno un escenario diferente? Jefferson, eso hace parte del fuero del señor presidente, quien informará en su momento al país el resultado de la evaluación. Pues señor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y ex viceministro de Justicia, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el programa La Noche, en esta primera entrevista que usted nos concede como alto comisionado para la paz. Antes lo consultábamos como analista, como experto también en temas relacionados con paz y específicamente con este proceso de paz, tanto el del ELN como el acuerdo de paz que firmó el anterior gobierno con las FARC. Quiero agradecerle, señor Miguel Ceballos, alto comisionado, su tiempo y la mejor de las suertes en este cargo que usted ocupará en los próximos años. Muchas gracias, Jefferson, a usted y una muy buena noche para todos los colombianos. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a todos nuestros televidentes a que continúen enviando sus comentarios a esa página que ven allí, www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.